vamos a repasar equilibrio químico. Entonces, de equilibrio químico, por un lado van los problemas y por otro lado va la teoría. Vamos a empezar por los problemas. En los problemas es muy importante saber que tenemos que separar los datos iniciales de los datos de equilibrio. ¿Por qué? Porque los datos iniciales me sirven para la fila 1 de la tabla y los datos de equilibrio me sirven para calcular el valor de la X. ¿Vale? Entonces, lo primero, separar los datos. Lo segundo, estos datos iniciales conviene ponerlos en la misma unidad de los datos de equilibrio. ¿Por qué? Porque de esa manera el cálculo de la X es más inmediato. El equilibrio químico se da en el momento en el que la velocidad de la reacción directa, es decir, de reactivos a productos, coincide con la velocidad de la reacción inversa, es decir, de productos a reactivos. Aparentemente la reacción ha parado, pero es mentira, la reacción sigue evolucionando. Lo que ocurre es que, como se dan las dos a la misma velocidad, las concentraciones de reactivos y productos no varían. Por eso, en el equilibrio químico solo podemos hablar de variaciones de concentración o de variaciones de presiones si son gases. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que los sólidos y los líquidos puros no se pueden estudiar por el equilibrio. ¿Por qué? Porque su presión y su concentración, presión no tienen, y su concentración, que tampoco tienen, permanece constante, ¿vale? Entonces, como permanece constante y lo único que varía es la cantidad, pues no podemos estudiarlos desde el equilibrio, ¿vale? Entonces, no varían de concentración, por supuesto, ni de presiones. Por lo tanto, no los introducimos en la tabla de equilibrio. Ni los sólidos ni los líquidos puros. Tampoco tienen nada que ver en Le Chatelier, ¿vale? Entonces, una vez que hemos planteado la tabla, nuestra tabla siempre tiene como ventaja que la reacción es un dato del problema y me la dan ajustada. Entonces, esto no se toca. Por tanto, el reactivo que aparece en la reacción es en la constante de concentraciones, es el que va en el denominador, y el producto que aparece en la reacción es el que aparece arriba en la reacción. Vaya hacia donde vaya la reacción. Esa reacción puede ir hacia los productos, puede ir hacia los reactivos, pero en la constante siempre aparecerán arriba los productos elevadas al coeficiente de ajuste, tal y como están en la reacción, y abajo los reactivos elevados al coeficiente de ajuste, tal y como están en la reacción. La K sub P es igual, pero en presiones, y se relaciona con la K sub C. K sub P es igual a K sub C por R y por T elevado a incremento de N, donde incremento de N es la diferencia entre los moles de gas de los productos menos los moles de gas de los reactivos. ¿Cómo sé yo si la reacción va hacia la izquierda o hacia la derecha? Que será el segundo paso que yo tengo que dar. ¿Cuál es el sentido de la reacción? Pues si yo tengo, como pasa en reactivo limitante, datos de todos los reactivos y todos los productos, y cuando digo todos es todos, no puede faltar ninguno, yo en principio no sé si la reacción está yendo hacia los productos o la reacción está yendo hacia los reactivos. Y para poder saberlo necesito calcular la Q, que se llama cociente de reacción. El cociente de reacción
tiene la misma fórmula de las constantes de equilibrio, pero se aplica sobre los datos iniciales, no sobre los datos de equilibrio. El cociente de reacción puede ser QC o puede ser QP, según lo hagan presiones o en concentraciones. Una vez que lo he calculado, si QC es más grande que la constante K sub C, me he pasado, luego la reacción va hacia los reactivos. ¿Eso qué significa? Pues que voy a restar en los productos de la reacción la X y voy a sumar en los reactivos de la reacción la X. Pero la reacción, los productos siempre son los productos y los reactivos siempre son los reactivos, aunque vayan en sentido contrario. Cuando la QC es igual que la KC, estamos en el equilibrio químico, entonces ya he acabado, no tengo nada más que calcular, porque esos valores son valores de equilibrio. Pero cuando la QC es más pequeña que la KC, entonces vamos a ir hacia los productos y por tanto, pues lo normal, restar en los reactivos y sumar en los productos, ¿vale? Una vez que sabemos en qué sentido va, ya sí podemos atrevernos a hacer este paso número 2, no siempre hay que hacerlo, solo cuando nos dan datos de todo. Haríamos el paso número 3, que es la tabla. El objetivo de la tabla es calcular el valor de la X. Hasta que no calculamos el valor de la X, me da igual lo que me pregunten. ¿Cómo hago la tabla? Pues la tabla tiene 3 filas. Arriba ponemos la reacción, eliminamos los sólidos. Imagínate que hay un sólido, lo quitamos de en medio. Vamos a poner acuoso para dar 2 flechas de equilibrio, C acuoso y D acuoso, ¿no? Los sólidos los quitamos de en medio, que no significa que no hay, sino que lo quitamos de en medio. Lo tachamos. De B habrá una cierta concentración inicial porque la tabla está en concentraciones. Nada, nada, inicial, reacciona y equilibrio. Reacciona X, X, X y equilibrio C sub 0 menos X, X y X. Si aquí hay algún número, multiplicando coeficientes, pues multiplicamos la X. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos la tabla hecha, ¿cómo calculamos la X? Pues la X la vamos a calcular según el valor que tengamos del equilibrio. ¿Qué te pueden dar? Pues te pueden dar KC, pues ponemos su fórmula. Te pueden dar KP, pues ponemos su fórmula. Te pueden dar el grado de disociación o pedírtelo. Esto es siempre lo que reacciona, que en este caso es X, puede ser AX, entre lo que había, que es la concentración inicial si está hecho en concentraciones, los moles iniciales si está hecho en moles, o la presión inicial si está hecho en presiones. Se puede dar en tanto por ciento o en tanto por 1, y si se da en tanto por ciento, pues se multiplica por 100. ¿Qué más cosas tenemos que saber? Pues que siempre, en todo momento, podemos pasar de presiones a moles, si son gases, claro, y a concentraciones. De moles a concentraciones, por la fórmula de la molaridad. Molaridad es igual a número de moles de soluto entre volumen. De moles a presiones, por la ecuación de P por V igual a N por R y por T. Que no se nos olvide que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Va por sí. Y que la temperatura siempre hay que sumarle 273 para ponerla en Kelvin. Y de presiones a concentraciones por la ecuación esta tuneada, que sería P es igual a C, porque hemos dividido los moles entre la concentración, por R y por T. ¿Vale? Con esto podríamos resolver concentración molar. Con esto podríamos resolver pues todos los problemas. Otras formulitas que conviene saber, pues la ley de Raoult a veces ayuda, que dice que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. ¿Y qué era eso de la fracción molar? Pues la fracción molar es la fracción
de moles, es decir, los moles de S entre la suma de los moles de todos los reactivos y productos que hay. ¿La tabla se puede hacer en presiones? Sí, siempre, excepto si cambia la temperatura, que no suele pasar, del momento inicial al momento de equilibrio, entonces no conviene hacerla en presiones. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura, la presión son los choques, la temperatura es lo rápido que van las partículas, pues independientemente de lo que pase en la reacción, si yo aumento la temperatura van a ir más rápidas, con lo cual van a chocar más. Entonces, o yo tuneo la presión y la transformo en la presión a esa temperatura inicial, o se me va a falsear el dato del problema. Hombre, había una manera muy fácil de hacerlo, que era que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. ¿Vale? Que esa era de las leyes de los gases que veíamos cuando estábamos un segundo de eso. Entonces, si yo cambio la temperatura, perfecto. Pero si no, no puedo hacerla, la hago en moles y listo, ¿vale? Si yo utilizo esta fórmula, perfecto, pero si no, no puedo hacerlo con presiones, ¿vale? Si yo no aplico esta fórmula. Bueno, pues esto sería todo lo que tenemos para hacer problemas, no hay más. No hay más historia, hemos metido el cociente, hemos medido. Voy a parar y hago el de la teoría en 5 minutillos.